Por eso hoy es un gran día, un pequeño día a lo mejor, pero un pequeño gran día en esa escalada histórica por la mejora. Pero insisto y acabo, el final del trayecto no es reconocer una enfermedad, es encontrarnos en un modelo en donde la gente despliegue su creatividad, su capacidad de innovar, su capacidad de empatizar, su capacidad de generar felicidad porque es feliz. Y ese es el objetivo de todos los que estamos aquí. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por invitarme, a Nuria por estar aquí. Eh, Saludos al secretario autonómico, a Mercedes Sanchís del IBV y saludos a los que estáis aquí, los que estáis aquí, los que están viéndonos a través de las nuevas tecnologías, como decía Francesc. A ver, como introducción, a mí me parece que este es un buen día también, como decía Francesc, porque estamos desarrollando herramientas para intentar minimizar al máximo lo que son los riesgos ergonómicos. Me había escrito unas cosas, pero bueno, voy a improvisar. En primer lugar, lo que quería decir es que la ergonomía y la psicosociología son una de las disciplinas de la prevención de los laborales que Mercedes seguro que estará de acuerdo conmigo, no está lo suficientemente desarrollada en el conjunto de las actividades de todas las empresas como nos gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos 2 años, 3 años, está siendo exponencialmente tenida en cuenta en muchos de los sectores de actividad. Tanto es así que en la Comunidad Valenciana, yo soy directora general de Trabajo y de Seguridad, y de nosotros depende el INVASAT, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí que es verdad que la estrategia que estamos redactando en este momento, junto con los agentes sociales y económicos, va a haber un apartado muy interesante sobre eso, sobre la ergonomía y la psicosociología. Decía Francesc, y yo creo que también un poco lo insinuaba de alguna manera Nuria, que la solución a los riesgos no tiene que ser los equipos de protección individual, el reconocimiento de una enfermedad profesional, porque los riesgos tienen que ser evitables y tienen que ser evitados, y si no es posible hay que minimizarlos. En este sentido, en algunas ocasiones he mantenido como director general de trabajo reuniones con el sector de camareras de piso, y sí que es verdad que el reconocimiento de una enfermedad profesional de camareras de piso desde el punto de vista legal no sería posible, porque las enfermedades, excepto en su día cuando se diagnosticó el síndrome de Ardistil, que también era de esta provincia, el resto de actividades para reconocer una enfermedad profesional no va determinada por el sector de actividad, sino por cómo se hace la actividad, ¿vale? Pues, en todo caso, serían enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos, etcétera, etcétera. Pero eso, como muy bien decía Francesc, no es la solución. La solución es evitar el problema. Recuerdo hace algunos años, cuando en los convenios colectivos existía un plus dentro del salario de los trabajadores y las trabajadoras, se llama el plus de peligrosidad, que muchos de vosotros y vosotras quizás nos suene, pero eso se ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo no era compensar económicamente a las personas trabajadoras sobre el peligro que tenía un riesgo, sino evitar ese riesgo. Y afortunadamente, como decía Francesc, actualmente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la robotización, de la corrobots, etcétera, etcétera, un largo etcétera, eso se ha evitado. Y ciertamente con el tiempo vamos a encontrarnos con que va a haber un montón de profesiones y de actividades, sobre todo aquellas que son más penosas, más peligrosas, que irán desapareciendo, irán siendo ocupadas por la tecnología y aparecerán otras nuevas profesiones. Por ahí de la importancia también, como decía él, de estar en constante proceso de formación. Pero mientras tanto, tenemos que hacer lo posible por evitarlo. Este proyecto entra dentro de una línea de subvenciones que tiene la Dirección General de Trabajo, enmarcadas en la colaboración institucional, es decir, que funcionan por concurrencia competitiva y que van dirigidas a las asociaciones empresariales y a las asociaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales. Y me parece muy interesante la propuesta que este año hizo OSDEC a la Dirección General, y que, como bien decía Nuria, la hemos tenido en cuenta y que puede tener una continuidad en los años siguientes hasta conseguir evitar, en la medida de lo posible, una parte importante del riesgo que tienen las mujeres. Voy a decir las mujeres porque la mayoría son mujeres.
Con lo cual es un acierto que este estudio se haga desde la perspectiva de género y teniendo en cuenta también el factor de la edad. ¿Por qué? Porque es un colectivo que ya tiene una edad que en el estudio este que comentaba Francesc, que se hizo en el 2018 por parte del INVASAT, pues veíamos como en función de la edad de las mujeres que se dedican a camareras de piso y en función del tiempo que estaban trabajando, sus dolencias, sobre todo en trastornos musculoesqueléticos y carga de trabajo, era superior. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer algunas observaciones. En primer lugar, felicitar. Todos los convenios colectivos son mejorables, todos, sobre todo si hablamos por la parte social, ¿verdad? Pero todos son mejorables. Pero sí que es verdad que vosotros habéis firmado una prórroga del convenio colectivo que tenemos vigente, que finaliza a final de este año, donde contempláis mejoras económicas en el apartado de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y también contempláis, lo contemplaba también el convenio colectivo inicial, todo lo que es el protocolo de cómo actuar en situaciones de acoso sexual y acoso por razón de género, y lo que es la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Eso, que en algunos casos mejora lo que dice la ley, sí que es interesante porque también ilustra a las partes que lo han firmado y mejora también el conocimiento de qué hacer en esos aspectos. El acoso sexual y el acoso moral o el acoso por razón de sexo no es, no es no está metido necesariamente en el marco de la salud laboral, pero sí que tiene una relación muy estrecha. Entonces, en ese sentido, quería felicitaros. También mirando un poco a ver cosas del sector, pues mirando la encuesta trimestral de coste laboral, en el segundo trimestre se ve cómo en la hostelería ha aumentado el coste laboral en un porcentaje en torno a un 40% con respecto al trimestre anterior, no porque cueste más dinero, sino porque evidentemente en el trimestre anterior hubieron menos ocupados y ocupadas. Y eso es una buena noticia. Yo creo que en este momento todo el sector de la hostelería y el turismo podemos decir que está casi que en situación previo a la pandemia, incluso mejor, diría yo, porque todos tenemos muchas ganas de salir y de ocuparnos de esta parte del ocio, ¿no? Pero también en esta encuesta hablaba de que las horas perdidas por enfermedades en el sector, en todos los sectores en general, tienen que ser en torno a un 36%. La estadística la tiene la Seguridad Social, pero sí que es verdad que existe un porcentaje muy elevado de horas que se pierden por no tener unas condiciones de seguridad y salud adecuadas. Por eso, la Consellería de Economía Sostenible, la Dirección General de Trabajo, junto con Turismo, junto con la asociación OSBEC, venimos trabajando desde hace bastante tiempo en cómo podemos resolver los riesgos. Y por eso, desde el INVASAT, en el 2018, se realizó un estudio. Ese estudio derivó en una comisión se constituyó la mesa de camareras de piso, donde esa mesa estábamos integrados, la Consellería, estaba Turismo, estaban las asociaciones empresariales y estaban también las organizaciones sindicales. Ese estudio, que fue muy interesante, los técnicos del INVASAT visitaron 192 centros de trabajo, que viene a suponer el 42% de los hoteles que hay de 3, 4 y 5 estrellas. Se hizo a nivel de toda la Comunidad Valenciana. En concreto, si no recuerdo mal, creo que de la provincia de Alicante participaron unos 80 hoteles y más de 1.100 trabajadoras. Entonces, este trabajo fue un trabajo muy interesante que dio lugar a una serie de cursos, talleres y folletos y cartelería que se hizo desde el INVASAT y a una monografía que ha sido, entiendo, por la que ha partido también este estudio que hoy vamos a conocer. Del resultado de esta encuesta, solamente decir, bueno, algo que existe una creencia distinta, y es que solamente el 10% de las trabajadoras del sector son o eran en aquel momento, ahora con la reforma laboral ya no puede ser así, eran personal externo a los propios hoteles. Es decir, el 90% de las personas que trabajan como camareras de piso son personal propio de los hoteles. Lo digo también para desmitificar algunas
teorías que hay por ahí, ¿verdad?, que dicen que la mayoría no es así. Estoy hablando del 2018, no estaba la reforma laboral. En este momento esa cifra seguro que es más positiva, en tanto que es personal propio de los hoteles y no son personas de las ETTs o personas de las empresas multiservicios. Es un dato muy importante y que quiero puntualizar por la seguridad en el trabajo que las camareras de piso están teniendo. Bueno, y de esta encuesta, no me voy a enrollar mucho más porque seguro que la habéis visto ya. En resumen, se hablaba que las molestias percibidas por las trabajadoras, el 66% de las molestias que percibían eran molestias en la zona dorsal, lumbar y de espalda, que, como decía antes, aumentaba hasta el 70% en función de la edad de las trabajadoras y del tiempo que estaban trabajando. El 56% eran molestias en hombros, brazos y cuello, y el 48% eran molestias en antebrazos, muñecas, manos y piernas. Por eso es necesario realizar la evaluación de riesgo a través de metodologías adecuadas, y esta es una metodología adecuada. Esa encuesta también nos dijo que solo 1 de cada 3 hoteles realizaba una gestión adecuada de los factores de riesgo psicosociales y planificaban medidas tendentes a minimizar el riesgo. Eso es importante también. De la encuesta deducimos que apenas el 50% de las empresas analizadas habían realizado una evaluación de riesgos teniendo en cuenta la parte ergonómica y de psicosociología. Por eso yo creo que la medida que hoy vamos a conocer, la metodología, va a ayudar considerablemente a trabajadoras y a empresas a mejorar las condiciones laborales. Y estoy de acuerdo con lo que decía Nuria. No es solamente una cuestión de subir la cama, que es lo que, bueno, eso como salió aquí también, pero salió en Baleares, es como si eso fuera la panacea. No, son muchas más cosas. Es el acceso, o sea, subir la cama, que tengan ruedas, utilizar palos que se puedan extender para adaptarlos a las medidas antropométricas de la persona. Son una serie de medidas, es una formación adecuada de las trabajadoras que se dedican a esta actividad. Es algo, y acabo, tan sencillo como hacer ejercicios de calentamiento previo, que yo sé que suena raro, pero eso es así, y ejercicios de estiramiento cuando acaban la jornada laboral, dedicar los últimos 5 minutos a hacer ejercicios de estiramiento. No voy a decir nada más, porque si no, Mercedes, y además estoy segura que Mercedes lo va a hacer mucho mejor que yo. Por mi parte, nada más, daros las felicitaciones y desearos que de una manera efectiva, y estoy segura que va a ser así, esta medida se utilice, que se conozca también por parte de las trabajadoras, me parece muy importante. Y por mi parte, nada más, agradeceros vuestra invitación y vamos a disfrutar de la explicación que nos va a dar el IBV. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. La verdad que sí, mira, y un elemento además que nos hemos dejado en el tintero es el diseño de las nuevas habitaciones de hotel, ¿no? Cuando se hace una reforma, qué importante es proyectar un nuevo diseño con materiales, estructuras, alturas, que mejoren también las condiciones de trabajo de las camareras en cuanto a la limpieza de esos elementos, ¿no? Que también se tiene que tener en cuenta no solamente lo bonito que es y el diseño que da, sino la facilidad para cometer después el trabajo que se tiene que hacer en esas habitaciones. Pues nosotros la parte institucional ya ha terminado. Ahora mismo ya con Mercedes empezamos ya la parte más técnica y ya sin continuidad seguimos adelante con toda la jornada. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Yo únicamente darle el paso a mi compañera Sonia, que es la que va a empezar con la presentación de los resultados del trabajo. En primer lugar, agradecer a Osbe que contara con el IBV para abordar este tema tan delicado y de tanta importancia y tan necesario. Estoy de acuerdo con Elvira en que los riesgos hay que evitarlos en origen. Muchas veces es falta de formación, como más o menos has dicho en el diseño de las habitaciones, y no solo de las habitaciones, sino de los elementos de trabajo que usan las camareras de piso, ya debe estar incluida la ergonomía y en muchos casos no está, principalmente por falta de conocimiento por parte de las personas que diseñan. Y estoy totalmente de acuerdo con Francesc de que esperemos que en breve este tipo de trabajos con tanta carga ergonómica desaparezcan.
Es trabajo del IBV ir medio pasito por delante para dar ese servicio mientras tanto y 2 pasos por delante para ver cómo podemos eliminar esos puestos. Y yo siempre le digo a mi director, yo soy la directora de Innovación, Bienestar y Salud Laboral y trabajo en ergonomía, le estoy diciendo que me busque otro puesto porque en 10 añitos yo ya espero en ergonomía no tener que hacer nada más porque hayan desaparecido estos puestos tan penosos. Así que nada, muchas gracias y ya damos paso a Sonia que va a contarnos el estudio. Ahora. ¿Hola? Ahora sí. Vale. Si me pongo aquí no tapo, ¿no? Vale. Bueno, nada, presentarme, soy Sonia Serna, soy investigadora en ergonomía del Instituto de Biomecánica, ¿vale? Y vamos a presentar el proyecto pues, que nos acaban de introducir. Bueno, este es el índice más o menos que voy a ir siguiendo durante la presentación. Vale. Bueno, en primer lugar, pues para introducirnos un poquito en el tema, voy a explicar un poquito qué buscábamos con este proyecto, con esta acción que hemos llevado a cabo. Lo que buscamos es crear una herramienta que permita a las empresas del sector realizar un primer autodiagnóstico, ¿vale? Una detección sobre en qué medida sus instalaciones y los elementos de estas son adecuadas desde el punto de vista ergonómico para los trabajadores, ¿vale? Es decir, vamos a identificar cuáles son los puntos clave, los aspectos más destacados en los que deberíamos invertir más esfuerzos para la mejora de las condiciones de las camareras de piso. Además, buscamos con esta herramienta ofrecer una serie de recomendaciones sobre acciones que van a poder llevar a cabo para mejorar estas condiciones ergonómicas. Para llevar a cabo el proyecto, voy a resumir así rápidamente cuáles son los pasos que hemos seguido. En primer lugar, pues, se hizo una revisión del sector, pues, por ejemplo, entre ellos el estudio que ha comentado de la campaña 2017-2018 del Inbasat de camareras de piso, estudios previos que ya existan, cuáles son las tareas que realmente se llevan a cabo en este puesto y además pues, el conocimiento que ya tenemos del Instituto de Biomecánica. Y con esta recolección de información hemos desarrollado una primera versión del cuestionario, una primera versión de la herramienta. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido esta herramienta, hemos cogido este cuestionario y lo hemos puesto en práctica en estudios de campo, que consisten en la visita a hoteles, a alojamientos de la Comunidad Valenciana, para ver realmente si es aplicable, si tiene sentido, etc. Durante estas visitas también hemos observado cómo se realizan las tareas in situ, ¿no? Porque muchas veces la teoría es muy bonita y luego cuando la vemos en la práctica no es exactamente igual. Nos hemos entrevistado pues, tanto con trabajadoras como con personal del sector para pues, conocer la realidad y ver realmente cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades que pueden tener. Después de esta visita hemos hecho una segunda versión de esta herramienta, una segunda versión del cuestionario, la cual se lanzó a alojamientos de la Comunidad Valenciana asociados a OSBEC para que la respondieran. De esta manera lo que buscamos es conocer cuál es la situación real de este puesto en la Comunidad Valenciana. Después, finalmente, recolectando todo lo que hemos obtenido, tanto de la revisión como de las visitas en los estudios de campo, como con los cuestionarios contestados por los alojamientos de la Comunidad Valenciana, es cuando hemos desarrollado la herramienta final, ¿vale? La herramienta que va a permitir a las empresas del sector a que evalúen, a que hagan un autodiagnóstico de su centro de trabajo para poder recibir estas recomendaciones que les permitan mejorar las condiciones ergonómicas de las camareras de piso. Vale, la herramienta nos la va a presentar después Merche y yo lo que voy a hacer es comentar de manera breve, porque si me centro dato por dato estaríamos aquí hasta la tarde,
las respuestas que hemos recibido por parte de los alojamientos de la Comunidad Valenciana. Vale. Entonces, resumiendo este cuestionario que nos han contestado. Como comento, la finalidad es recabar información sobre la situación real del puesto de camarero de piso en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? El cuestionario se dirigió a personal conocedor de las tareas, es decir, personal que está realmente en los alojamientos y que conoce el puesto. Pues personal directivo, responsables de calidad, responsables de alojamiento, las gobernantas, etc. Y toda la información que se recibió se trató de manera conjunta, de manera agregada. En total se han analizado 55 encuestas válidas, ¿vale? Es un cuestionario que se creó en la plataforma de SurveyMonkey, ¿vale? Formato online, y se distribuyó a hoteles asociados a OSBEC de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Un total de 69 participantes iniciaron el proceso y de estos 69 se obtuvieron 55 encuestas válidas. Aproximadamente se tardaba unos 12 minutos en contestar el cuestionario, ¿vale? Es un cuestionario, no es muy farragoso, no es muy largo, y contiene un total de 58 preguntas. 8 de las preguntas eran de caracterización del alojamiento y las otras 50 eran sobre las condiciones de trabajo. Por último, pues, en cuanto a las fechas, el cuestionario se lanzó el martes 4 de octubre y se cerró el domingo 16 de octubre. Vale. En cuanto a la caracterización de los alojamientos, de los 55 alojamientos... Es un poco de acoplamiento. Igual si me pongo... Sí. Bueno. De las 55 alojamientos que contestaron el cuestionario, la caracterización, pues tenemos que más o menos la mitad, el 51%... ¡Wow! Perdón. A ver si igual si me pongo aquí... Hola. Aquí lo que pasa... Aquí no se oye, ¿verdad? ¿Mejor? No lo sé. Bueno, si no me iré moviendo por la sala, haré paseillo. Bueno, más o menos la mitad de los alojamientos, el 51% pertenecen a una cadena o grupo hotelero y el resto, el 49%, son alojamientos independientes. Respecto al tamaño, clasificándolos de manera que los alojamientos pequeños son los de menos de 150 habitaciones, los medianos de 150 a 300 y los grandes de más de 300, pues tenemos que un 43% de las respuestas pertenecen a alojamientos pequeños, el 37% medianos y el 20% grandes. Respecto a la tipología de alojamiento, pues vemos que la mayoría, el 80%, son hoteles. El tipo de habitación, pues el 87% de los alojamientos que contestaron indicaron que más del 85% de sus habitaciones van a ser dobles, por lo que van a ser, pues, las más representativas en los cuestionarios. Y en cuanto a la categoría, la gran mayoría de alojamientos que contestaron eran de 3 o 3 superior o de 4 o 4 superior, siendo el 8% de 1 o 2 estrellas y el 6% de 5 estrellas o 5 grandes. Por último, el de tiempo medio de estancia, el 60%, algo más de la mitad, indicaron que el tiempo medio de estancia en sus alojamientos es de 5 a 7 días, el 31% de 3 a 4 y el resto serían o menos de 3 días o de 7 a 14. El mercado principal, pues vemos que el 94%, casi todos, tiene un mercado principal vacacional. Y en cuanto al grado de ocupación, pues la mitad más o menos indican que más de un 80%, el grado de ocupación anual medio, el 27% de un 60 a un 79 y el 17% restante de 40 a 59. Vale, esta caracterización correspondería a las 8 preguntas que habíamos comentado, que serían de caracterización, y las otras 50 eran relativas a las condiciones de trabajo, a las condiciones del puesto de trabajo. Entonces, estas 50 preguntas se dividieron a su vez en una serie de categorías para hacerlas más manejables. Una parte de organización y gestión del trabajo
y el resto pues, se dividieron por etapas de trabajo bastante representativas en las tareas de limpieza de las habitaciones. Almacenamiento de productos y uso de carros, preparación de camas, limpieza de baños, limpieza de suelos y limpieza general y desempolvado. Vale. Respecto a las respuestas recibidas, como os he comentado, las vamos a ver un poquito por encima, porque si no, pues estaremos aquí toda la tarde dando porcentajes y nos aburriríamos enseguida. En cuanto a la organización y gestión, ¿vale? Vemos que la mayoría de respuestas recibidas son bastante positivas en general, ¿vale? Pues se indica que mayoritariamente pues, las personas trabajadoras llevan calzado cómodo y antideslizante, que conocen claramente cuáles son sus tareas, cuáles son los procedimientos de trabajo que deben seguir, que la organización de la carga de trabajo se hace de manera equitativa, que pueden marcar su propio ritmo de trabajo, que están formadas en cómo realizar estas tareas y que poseen un canal de comunicación que les permite de manera rápida informar sobre cualquier problema, cualquier incidencia, etc. En cambio, destaca que solo un 11% de las respuestas recibidas realizan ejercicios de calentamiento o estiramiento. Ya pues, también habíamos comentado en la introducción que los ejercicios de calentamiento y estiramiento son una estrategia que es muy eficiente porque es muy económica, nos lleva 5 o 10 minutos al día y simplemente con esto estamos preparando a nuestro sistema musculoesquelético para trabajar y está demostrado que realmente supone una reducción del riesgo de padecer lesiones musculoesqueléticas. Entonces, pues, es algo que destaca bastante frente al resto de medidas y bueno, pues es un punto al que sabemos que tenemos que prestarle bastante atención, un punto a mejorar en el que podemos fijarnos. Respecto al almacenamiento de productos y los carros, pues vemos también que en general las respuestas recibidas pues son bastante positivas, muchas de ellas. Se planifica la dotación de carros según las necesidades que se va a tener en la jornada, de manera que en función de dónde estén ubicadas las habitaciones vamos a dotarlo de una manera u otra según las necesidades, que podemos dotarlo varias veces al día para reducir la carga, el peso que vamos a tener que manejar, que se realiza un vaciado de basura y de carro de ropa sucia de manera frecuente. Vemos que en general tienen una buena distribución pues por espacios, etcétera, para poder colocar los productos, las herramientas de manera pues, que no choquemos, que no nos tropecemos, que no nos entorpezca la visión. Y que además se ubica en la mayoría de los objetos entre la altura de las caderas y del pecho, que al final es el punto del cuerpo que más fuerza nos permite ejercer, suponiendo una menor carga física. También hemos visto que en general el transporte del carro se hace empujando y no tirando, y que la altura de agarre es próxima a la altura de los codos, lo cual nos permite mantener una postura más neutra de muñeca. Vemos también que respecto a accesorios que nos pueden facilitar nuestro trabajo y reducir un poco la carga de trabajo, en general un 89% ha indicado que disponen de caddies, de cestas, de cubos que nos van a permitir llevar los productos de limpieza que vayamos a utilizar más frecuentemente del carro a la habitación, evitando que tengamos que hacer más desplazamientos o que tengamos que llevarlos todos en la mano o realizar alcances. En cambio, por ejemplo, un cinturón portaobjetos, muy pocos hoteles disponen de él. Este cinturón nos podría permitir llevar distintos trapos, objetos de poco peso, amenities, etcétera, y también nos evitaría tener que llevarlos todos a la vez o tener que realizar alcances cada vez que necesitamos utilizar uno diferente. ¿Vale? Esto, como comentábamos antes, son posibles estrategias que podemos utilizar, pero no supone que utilizarlos nos solucione todos los problemas. ¿Qué más? En cuanto a la preparación de camas, si bien en general sí que se nos indica que las camas se separan de la pared antes de hacerse, lo cual nos va a permitir rodear completamente la cama para que no tengamos que hacer alcances alejados cuando queramos alcanzar un punto, simplemente nos pondremos delante y podremos alcanzarlo, evitando así, pues, reduciendo la necesidad de adoptar pues, flexiones de tronco, de brazo, de cuello, etcétera. También en general las sábanas se pliegan en forma de bola antes de desplazarnos, de manera que no vamos a tener
que llevarlas de manera incómoda en los brazos, no van a haber salientes con los que nos vayamos a poder tropezar o que nos impidan la visión de nuestro camino. Pero en cambio, como aspectos un poco más negativos, podríamos decir, tenemos que muy pocas veces se cuenta con alguna ayuda que permita elevar la cama, que permita elevar los colchones, como podrían ser pues, las camas elevadoras que hemos comentado antes, o también otros accesorios como pueden ser cuñas que nos puedan elevar este colchón de manera que ya no voy a tener que realizar esta flexión de tronco tan pronunciada. También vemos que al extender las sábanas en general se indica que se elevan los brazos por encima de la altura de los hombros, lo cual a nivel musculoesquelético, siempre que tengamos que elevar los brazos por encima de la altura de los hombros, va a ser bastante negativo para nuestro cuerpo. Y que en general no se dispone de ningún tipo de elemento de ayuda para elevar la presión de las rodillas en caso de tener que ponernos de rodillas, que apoyar una o las dos rodillas en el suelo. Existen un montón de estrategias que podemos seguir, no es solo el hecho de adquirir pues, rodilleras o almohadillas específicas que existen en el mercado y que se pueden utilizar, sino pues, que a veces simplemente el uso de una toalla doblada ya nos puede ayudar fácilmente a reducir esta carga física que puede a la larga suponer, por ejemplo, una bursitis en la rodilla. Hay un montón de estrategias. De hecho, pues estas estrategias en la herramienta vienen bien explicadas en las recomendaciones. En cuanto a la limpieza de baños, destaca el hecho de que en general no se cuenta con escobillas telescópicas o de mango largo o con ángulo que nos vayan a permitir a facilitar la limpieza de los inodoros. Sabemos que los inodoros pues, son elementos que no podemos mover, que están ahí anclados y que además de ser muy bajitos suelen tener recovecos que vamos a tener que limpiar. Algo tan sencillo como contar con una herramienta que nos pueda facilitar el acceso va a hacer que no tengamos que adoptar tantas posturas de flexión, de inclinación, de cuello, de tronco, los accesos, ¿vale? Reduciendo pues, la carga física. Y también en el caso de la limpieza de baño, pues nuevamente, aunque sí que en menor medida, tampoco se cuenta con elementos de ayuda para aliviar la presión sobre las rodillas en caso de tener que arrodillarnos, pues para acceder a estos elementos. En cuanto a la limpieza del suelo, pues aspectos positivos es que de manera general sí que se indica que la longitud del mango de las herramientas de limpieza, pues las escobas, las mopas, las fregonas, etcétera, cuentan con una longitud suficiente como para permitir realizar una estrategia de limpieza adecuada, en la que vamos a tener una mano por encima de la altura de las caderas y la otra por debajo, ligeramente por debajo de la altura del hombro, de manera que podemos limpiar el suelo sin necesidad de tener que flexionar brazos o tronco. También se nos indica que en general la forma del mango nos va a permitir mantener la muñeca neutra mientras realizamos estas tareas. En cambio, sí que se indica que de manera general la estrategia seguida durante la limpieza se mantienen las manos alejadas del cuerpo, con los codos estirados, lo cual supone una carga física, sobre todo para miembros superiores y hombros. También que se adoptan posturas forzadas de tronco cuando tenemos que limpiar el suelo o para alcanzar las partes inferiores de los muebles, debajo de la cama, debajo de las mesas, etc. Se nos indica también que los cubos de fregar no suelen disponer, o en menos de la mitad de los casos, disponen de un sistema de escurrido fácil, ya sea por pedales, por palancas, etcétera, y que en general los cubos de fregar, también en un poco menos de la mitad de los casos, no disponen de ruedas o no se ubican encima de carros, plataformas, lo cual facilitaría el transporte del carro sin tener que del cubo, perdón, sin tener que levantarlo cada vez que queramos moverlo de un punto a otro. Por último, en cuanto a la limpieza general y al desempolvado de las habitaciones, pues vemos que en general cuando hay que vaciar, en los casos en los que hay que vaciar las bolsas de los cubos de basura de las habitaciones, las papeleras no se suelen colocar encima de una superficie más alta para su vaciado, lo cual va a forzarnos también
a tener que ser nosotras las que nos acerquemos a la papelera, pudiendo suponer una carga física dorsolumbar. Y en cuanto a la limpieza de las zonas altas, por lo general se nos indica también que se elevan los brazos por encima de los hombros, que como hemos comentado antes, pues siempre va a ser más penoso para nuestro cuerpo cuando tengamos que elevar los brazos, los miembros superiores, por encima de la altura de los hombros o de la cabeza. Se nos indica también que en un 51% de los casos, más o menos en la mitad de las respuestas que hemos recibido, se utiliza algún tipo de elemento extra, accesorio, como pueden ser aspiradoras, las vaporetas, las pulidoras de suelo, las aspiradoras estas escoba que son inalámbricas, lo cual, por un lado, es muy positivo porque, por ejemplo, pues si usamos una vaporeta nos va a reducir mucho la fuerza necesaria para limpiar los suelos, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si bien va a ayudarnos a reducir esa carga física, muchas veces nos quedamos ahí y no nos fijamos en que incorporar algo nuevo puede incorporar también otros posibles riesgos. Por lo tanto, vamos a tener que tenerlos en cuenta. A lo mejor no se está reduciendo la carga de la fuerza necesaria para limpiar, pero estamos añadiendo un peso que vamos a tener que llevar encima, o puede ser que si tiene un cable nos podamos tropezar. Por eso, simplemente es para indicar que siempre que incorporemos una solución vamos a tener también que analizarla y utilizarla de manera adecuada, porque puede ser una gran solución o puede que sin saberlo nos generemos un nuevo problema. En cuanto a la limpieza de la cara exterior de las ventanas, que sabemos que a la carga física de tener que sacar el cuerpo, de tener que adoptar posturas forzadas, se incorpora el riesgo de caída. En un 40% de los casos se nos indica que esta tarea no la realizan las camareras de piso, la realiza una empresa subcontratada que es especializada en estas tareas. En un 30% se nos indica que se utilizan herramientas telescópicas que facilitarán el acceso, y en el otro 30% que se utilizan herramientas no telescópicas. En cambio, ninguna empresa utiliza, por ejemplo, otros elementos de ayuda como podrían ser los sistemas imantados o los robots limpiacristales que ya existen en el mercado y que pues, podrían ser una alternativa a la subcontrata sin tener que tampoco realizar esta tarea. Y por último, en cuanto a cómo se limpian los espejos ventanas o los alicatados, etcétera, la mayoría indica que se hace con herramientas limpiacristales, telescópicas o no telescópicas, y el resto pues, con trapos o bayetas, ya sean de microfibra o no. Entonces, concluyendo así un poquito por encima de los análisis de los datos que hemos recopilado, es decir, de las personas que han contestado los cuestionarios y durante las visitas que hemos hecho a los hoteles, vemos que prácticamente en todas las etapas que se han analizado, en todas las etapas que hemos considerado, por las camareras de PISA se identifican posturas forzadas como factor de riesgo ergonómico. Por lo tanto, va a ser necesario analizar de manera adecuada este aspecto. Y también, si bien vemos que hay aspectos en los que las respuestas son bastante unánimes, tanto por arriba como por abajo, hay una gran variabilidad de un alojamiento a otro. Por lo tanto, es necesario analizar cada situación en particular para valorar cuál es la necesidad de la toma de ciertas acciones. No va a ser necesaria tomar las mismas acciones en un alojamiento que en otro. Por lo tanto, aunque se puede generalizar para ver en qué aspectos tenemos en general en la Comunitat Valenciana que tomar medidas, después cada alojamiento pues, tiene que tomar sus propias medidas. Entonces, pues para ello, ¿qué podemos utilizar? Pues hay metodologías específicas, hay evaluaciones de riesgo, y lo que nosotros proponemos es que se utilice la herramienta que hemos creado, que ahora presentará mi compañera Merche, que nos va a permitir como punto de partida ver en qué aspectos es más interesante que nos centremos y nos vamos a dar una serie de recomendaciones para llegar a este punto. También pues, destacar que las recomendaciones de mejora ergonómica y las medidas preventivas dirigidas a la reducción del riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos es en general esto, para reducir los riesgos de padecer trastornos musculoesqueléticos.
pero no son una eliminación 100%, no significa, sigo esta recomendación, por lo tanto ya no puede existir ningún riesgo. Obviamente es algo que vamos a tener que estar trabajando siempre en continuo. Y por mi parte, pues ya estaría. No sé si alguien tiene alguna duda o si hay alguna pregunta o si al final lo que sea. Gracias, Sonia. Creo que si hay alguien aquí en la sala que tenga alguna cuestión, en el chat tampoco estamos viendo ningún comentario. Pues muchas gracias, Sonia. Vamos a dar paso a la presentación de Merche, de la herramienta en sí. Sonia, desde luego, vamos, como conocedora también de primera mano del trabajazo realizado, enhorabuena, y desde luego las conclusiones nos llevan muy, muy de la mano a ver mucho futuro en este tipo de actuaciones y de proyecto, porque es un aspecto que no podemos acomodar ni dejar de lado. El personal de limpieza tiene que estar con una constante atención. Es muy importante lo que habláis de las posturas, van a generar el mayor riesgo ergonómico, entonces va a ser algo que tendremos que trabajar desde la formación, desde el refuerzo de la higiene postural y desde luego desde el uso de herramientas que puedan facilitar esa ergonomía y esa adaptación de los puestos de trabajo. Por eso yo creo que ahora, Merche, la herramienta va a ser un... ¿Podéis saber si desde esta presentación la tenéis correcto? Vale. Sobre todo para poder... Vale. Para poder poner en marcha esta herramienta que quedará disponible, ahora os lo contará Merche, desde la web de Osbec, para que de forma abierta, continua, cualquier establecimiento, cualquier profesional, cualquier persona de los equipos de trabajo de limpieza puedan acceder y trabajar sobre ese diagnóstico de manera continuada y, ¿por qué no?, que nos sirva dentro de las empresas también para poder tener esta herramienta de conocimiento de qué nivel estamos teniendo en la adaptación de nuestras instalaciones y de los útiles, utensilios, herramientas de trabajo. Así que, Merche, gracias. Llevas el micro para que nos oigan también los que están online. Perfecto. Si alguien quiere realizar cualquier consulta o cualquier pregunta, tanto en el chat como aquí en la sala, estamos disponibles para poderlas trasladar. Así que nada, gracias. Expectantes a tu explicación. Gracias, Cuéntanos. Maite. Bueno, después de la explicación que ha hecho Sonia, un poco explicando cómo hemos hecho el estudio y qué hemos encontrado, pues vamos a presentar todo esto, cuál ha sido el objetivo y en qué ha derivado y cómo puede ayudar a los diferentes responsables de los hoteles. Lo que voy a contar es un poco en qué consiste y para qué sirve la herramienta, para explicar un poco nada en 2 líneas qué es, qué aspectos aborda, porque igual que ha contado Sonia que el estudio se ha desglosado en diferentes partes que implica la limpieza de las habitaciones de hotel, pues la herramienta se ha distribuido más o menos similar. ¿Quién puede utilizarla? Como decía Maite, va a estar en la página web, ya os estoy haciendo spoiler. Y por último, veamos un ejemplo, les voy a navegar un poco por la herramienta para que veáis qué tipo de información solicita y qué tipo de feedback nos da. Es un cuestionario online que permite identificar los posibles problemas ergonómicos que tienen el puesto de las camareras de piso, ya sea bien por los elementos que está utilizando o por la organización del trabajo o la adecuación de las instalaciones. Como comentaba Nuria, muchas veces las instalaciones no están adecuadas y ya no hablamos solo de las habitaciones, sino que podemos hablar incluso del office, ¿no? Pues ver un poco cómo podríamos mejorar eso para ayudar a que el trabajo de estas mujeres, en la mayoría mujeres, sea más ergonómico. Y después conocer qué acciones se pueden emprender para mejorar esas posibilidades de mejora que se han identificado, ¿de acuerdo? En base a las respuestas que hemos ido dando al cuestionario, pues nos hará unas recomendaciones de cómo solucionar ese problema que se ha identificado. ¿Qué aspectos aborda esta herramienta? Pues aborda desde el almacenamiento de los productos y carros de limpieza, como decía, no solo de la organización del trabajo, sino también de cómo están los diferentes elementos en el office, etcétera. Pues hacer recomendaciones en caso de que digamos que contestemos una pregunta y se identifique que no está del todo de una forma adecuada. Pues cómo se deben almacenar los productos tanto en el office como en el carro y cómo se deben mantener esos carros para que a la hora de empujar, arrastrar, etcétera, sea más sencillo.
Aborda la parte de preparación de las camas, identificar cómo son las camas y cómo se tienen que preparar para realizarlo de una forma más ergonómica. La limpieza de baños. Sonia ha hecho mucho hincapié en cómo se debe realizar o cómo hemos visto que se realizan las limpiezas de baño y qué elementos utilizan. Y aquí hay un apartado específico para este punto, identificando posibilidades de mejora. Limpieza general y desempolvado, pues en acciones menos concretas como la retención de puertas, el vaciado de papeleras, etcétera, que son cosas más de limpieza a nivel general. Y por último, la organización y gestión, que aborda aspectos relacionados con la organización del trabajo, su formación, procedimientos existentes, si se hacen ejercicios de calentamiento, estiramiento, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Quién puede utilizarla? Pues se trata de una herramienta que se podrá acceder a través de la web de OSBEC y podrá ser utilizada por cualquier persona que pueda trabajar sobre la mejora de las condiciones de trabajo de las camareras de piso. Normalmente recomendamos que complete el cuestionario alguien que conozca en qué consiste ese trabajo y cómo se realiza, como pueden ser directivos, responsables de calidad de alojamiento, gobernantas, etcétera, ¿de acuerdo? Porque son los que realmente conocen en qué consiste ese trabajo y cómo se realiza. Y como comentaba, como resultado al completar el cuestionario, se obtendrá un informe de cómo mejorar aquellos aspectos que hemos dicho o la herramienta ha identificado que no se realizan correctamente. Los que se realizan correctamente en principio no tendrán ningún tipo de respuesta y los que se realizan de forma mejorable tendrán recomendaciones. Estoy diciendo que se obtendrá un informe. Hoy es la puesta de largo de la herramienta, ¿de acuerdo? Como sabemos, como sabe OSBEC, también hemos tenido un plazo bastante corto para realizar el proyecto desde que se resolvió. Entonces, la herramienta está disponible, el botoncito para generar el PDF tardará unos días todavía, pero bueno, que veréis ahora online qué es lo que se obtendrá y ya sería darle al botón generar el PDF y tendríamos un PDF con el que podríamos ir pues, a hacer la compra de un elemento más ergonómico que el que tenemos o con unas pautas de cómo organizar de forma más adecuada el trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Creo que tengo que cambiar de ordenador porque en este no funcionaba. O sea, dejar de compartir ese y comparte desde aquí. Ay, espera. Perdón. Vale, después de casi leerla. Bueno, la web es osbec.ivv.org. Como decía, está disponible desde ya para que lo podáis utilizar. Y ahora vamos a navegar un poco. Como os decía, la herramienta está estructurada en diferentes bloques: almacenamiento de productos y carros, preparación de camas, limpieza de baños, limpieza de suelos, limpieza general y desempolvado y organización y gestión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ir rellenando un cuestionario y después generando el informe, que como decía es online, que todavía no podemos descargar en PDF. Pues las preguntas: ¿se cuenta con un procedimiento que detalle cómo realizar la colocación de material y productos de limpieza en el Office de manera que los elementos más utilizados, Pues le decimos que no. En caso de adquirir productos de limpieza en garrafas o envases, ¿se dispone de soportes o dispensadores tipo grifo que permiten un trasvase vaciado de los cubos? Le decimos que no. ¿Se planifica la dotación de carros en función de las necesidades del servicio? Le decimos que no. Vaciado de basuras y ropa sucia, no. Las preguntas que no contestamos no nos va a generar ningún tipo de respuesta y no son obligatorias todas las respuestas, podemos no responder las que consideremos. La mayoría de objetos colocados en el carro, especialmente los más pesados, se encuentran entre la altura de caderas y el pecho, pues vale, decimos que sí. El transporte de carros se hace empujado, le decimos que no. ¿Se realiza un control y mantenimiento preventivo de los carros y ruedas, por ejemplo? No. Nos vamos a preparación de camas. ¿Se cuenta con alguna ayuda para elevar las camas? No. ¿Las camas cuentan con ruedas? No. Antes de hacer las camas, estas se separan de la pared desde la parte trasera de manera que se pueda rodear completamente. No. Estoy haciéndolo muy exagerado, para que no salga. Sé que lo hacéis mucho mejor de lo que yo estoy diciendo.
Al extender las sábanas, colchas, etcétera, se elevan los brazos por encima de la altura del hombro, sí. Al retener las sábanas y colchas se mantiene el tronco recto, ¿no? ¿Vale? Para que veáis el tipo de preguntas que es. ¿Se cuentan con escobillas telescópicas? No. ¿Se alterna la mano de movimiento? No. Bueno, lo estoy haciendo. Vamos. Al limpiar la parte inferior del mobiliario se flexiona la pierna manteniendo la cadera recta. No. Y en la parte de gestión, ¿llevan calzado antideslizante? Sí. Porque hemos visto que la mayoría sí. Las tareas están definidas claramente, no. La organización del trabajo está diseñada de manera que el reparto de carga sea equitativo entre todas las personas trabajadoras, no. ¿Existe un reparto de trabajo por puntos de peso existentes? Sí, por ejemplo. ¿Se realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento? No. ¿De acuerdo? Imaginaros que hemos completado todo tal cual lo tenemos en nuestro hotel. Le damos a generar informe y aquí tenemos el informe con las recomendaciones, ¿no? Con la respuesta que hemos dado, se cuenta con un procedimiento que detalle la colocación del material, no, y aquí ya nos dice cómo tendríamos que hacerlo. Es importante contar con procedimientos para el lanzamiento de material, nos dice dónde lo tenemos que almacenar, y aquí muy importante también, en cada una de las recomendaciones tenemos el link a la fuente donde hemos sacado esa información, a la fuente desde donde hemos sacado la información o la fuente desde donde hemos sacado las imágenes de las diferentes soluciones que se proponen, por si en algún momento dado alguien la quiere adquirir o quiere buscar más información sobre esos elementos concretos. ¿De acuerdo? Se planifica la dotación de carros, las necesidades, pues bueno, carros, habla de carros motorizados, el vaciado de basura explica cómo tiene que realizarse, cómo se debe empujar el carro en lugar de tirar de él, el control, mantenimiento de preventivo de los carros, cómo debe realizarse, pues algunas soluciones para elevar las camas, pues de las camas elevadas que comentábamos antes hasta otro tipo de soluciones que nos permite hacer la cama o colocar las sábanas por debajo del colchón sin necesidad de estar soportando el peso con un brazo único. Pues bueno, una serie de explicaciones, por ejemplo, este tipo de escobillas que hablaba antes Sonia, pues una serie de soluciones, pues por ejemplo aquí se realizan ejercicios de calentamiento, de estiramiento, tal, pues bueno, hace una serie de recomendaciones sobre cómo hacerlo y una guía que hicimos desde el IBV, por ejemplo, pilates como prevención de trastornos musculoesqueléticos en hostelería, por si alguien quiere buscar información sobre ejercicios de estiramiento y calentamiento en el sector propiamente dicho. Pues un poco esto es lo que os quería enseñar. Como comentaba anteriormente, en unos días ya aparecerá aquí un botoncito de generar PDF, os podréis descargar el documento y a partir de ahí trabajarlo como queráis. Si tenéis alguna pregunta, queréis que hagamos algún caso concreto, alguna respuesta concreta para ver qué sale. Un segundito, te voy a dejar el micro para que te escuchen los que están fuera también. No, digo, pues como nos miramos, que nosotros no venimos, mi compañero del mundo del hotel, en todo caso somos proveedores y distribuidores de productos de limpieza. Entonces, ya con el ejemplo que has puesto, se ve muy claro esta herramienta a dónde nos puede llevar y en particular a las personas que las deben utilizar. Perfecto. Simplemente parece interesante, muy interesante esta aplicación, la verdad que sí. Hemos completado, soy Maite de Osbeck quien habla, porque no se me verá o quien esté por ahí me veréis. Hemos completado esta sesión con lo comentábamos en el programa y en la difusión de la jornada, con un showroom que pueda enseñar las soluciones y adaptación de equipamientos y de herramientas de trabajo. Está ubicado abajo en el hall, en la cafetería de Invatur. Lo siento por los que estáis online, que no podréis verlo y conocer esta nueva tendencia. Ha sido todo gracias a la amabilidad y cortesía de TTS System, que ha venido a traer estos equipos. Muchos de ellos en estas recomendaciones, bueno, pues se les da un poco de, o sea, se les puede identificar, porque algunas veces vemos estas soluciones en las recomendaciones y no nos hacemos la idea efectivamente de cómo es un carro con facilidad de empuje o cómo es un cubo de fregona con sistemas automáticos de escurrido o cómo funcionan los palos telescópicos para la limpieza o cómo poder hacer con determinadas, bueno, aún me queda a mí mucho que aprender seguramente de lo que haya abajo en el showroom, que todavía no he podido ir a verlo, pero es muy interesante también poder
hacerse la idea que esta tecnología ha evolucionado y dispone de soluciones ergonómicas que seguramente faciliten mucho esta adaptación de las herramientas. Quería preguntaros, porque durante la parte del estudio, como comentaba Sonia, han sido 69 los establecimientos hoteleros que han participado aunque no todos lo pudieron finalizar. ¿Ellos cómo podrán acceder a su informe? ¿Ellos tendrán posibilidad de acceder a este informe de recomendaciones según el diagnóstico? Contadme un poquito cómo se plantearía. A ver, bueno, a los alojamientos que participaron en el cuestionario ya se les dijo, porque obviamente pues podrían acceder ahora mismo a la web y volver a completar el cuestionario y recibirían las recomendaciones, porque sí que es verdad que a lo mejor se ha hecho alguna pequeña modificación, pero ha sido bastante mínima, porque pues ya con el cuestionario que habíamos generado había bastante información. Pero a ellos se les indicó que aquellos que quisieran nos facilitaran su correo, bueno, su contacto, y a ellos les haremos llegar antes de finalizar el mes. Mi idea es que a finales de esta semana o principios de la que viene les haremos llegar su informe de recomendaciones y no van a tener que, si no quieren, volver a acceder, aunque la verdad es que sí que recomendamos que accedan a la web. De hecho, como he comentado, ya está disponible para ver realmente y contestar varias opciones para ver cuáles son las recomendaciones, porque creemos que la verdad es bastante completo. Y lo que comentas, no solo te da una recomendación genérica, que muchas veces es lo que sucede, sino que te da muchas veces soluciones específicas. Y obviamente, aunque nosotros pongamos un ejemplo, no significa que tengas que comprar ese producto, sino que sirve para eso. Yo te puedo decir, un cubo escurre fácil y suena muy bonito, pero luego no sabes qué buscar. Si yo te pongo un par de ejemplos, ya vas a saber en qué centrarte o qué te puede interesar más. ¿Alguien quiere hacer aquí algún comentario? Por lo que veo en el chat, tampoco hay cuestiones ahora mismo nuevas. Vale. Por parte de la Dirección General de Trabajo, que lo tenemos y que agradecemos su asistencia también y su permanencia en la presentación, ¿algún comentario, alguna observación, alguna interpretación? Te dejo el micro, que no, si no, no podremos. Ah, mira. A ver, yo he visto que en el análisis está genial, que en las preguntas también va implícito qué se tiene que hacer. Entonces, está muy bien, porque es una forma también de... Yo vuelvo a decir lo que decía al principio, creo que las trabajadoras tienen que conocerla perfectamente, y creo que esta herramienta tiene una continuidad, si vosotros tenéis que continuar con esto, porque sí que es verdad que las empresas, y me alegra que estéis quienes vendéis, no sé quién habla, quienes hacéis las herramientas que utilizan las personas que se dedican a esto, porque sí que es importante que desde la base principal, no solamente de la evaluación, sino desde el diseño de las herramientas, contéis con este trabajo, ¿no? Yo creo que esto tiene que continuar, lo sigo pensando de verdad, porque creo que tenéis que seguir avanzando, pues como se ha dicho a lo largo de toda la jornada, en minimizar el riesgo, porque es verdad que no se puede evitar, porque hay que limpiar las habitaciones, hay que hacer las camas, todo eso, pero que hay que minimizarlo, y a mí me parece muy interesante, que yo no sé qué tenéis previsto, ahora hago yo una pregunta, no sé si tenéis previsto hacer talleres, dar más difusión, aparte de que la gente lo pueda cargar en internet, porque sí que es verdad que algunas cuestiones, si no tienes un mínimo conocimiento de ergonomía, pues es difícil de interpretar. Yo creo que es interesante la difusión. Sí, bueno, yo creo que además una de las cuestiones más interesantes es ver y se detecta una vez que tengamos también con los 69 diagnósticos realizados, se pueden hacer se pueden hacer conclusiones, como se han hecho, pero desde luego, según se vaya alimentando también la plataforma, yo creo que tendrá muchísimo sentido priorizar sobre aquellas detecciones más frecuentes, sobre aquellos puntos más críticos que se identifiquen en los cuestionarios, pues para priorizar también acciones formativas.
una solamente, ya que nos dimos cuenta a la hora de elaborar la primer test de los diagnósticos, era la necesidad continua de la formación sobre higiene postural, porque a lo mejor veíamos equipos y de equipo de limpieza, pues 2 o 3 personas lo hacían bien, otras tantas no, pero entre unas y otras también se echaban una mano, se asesoraban, pero esto debe ser un continuo. Esto no puede ser que alguien aplique la teoría y que el resto no se acuerden, o en el día a día es muy fácil al final adaptar otros sistemas de trabajo. Yo, por mi parte, desde luego, sobre todo también uno de los objetivos es dar prioridad a este área, a este departamento, también a la hora de mejorar las condiciones, tanto de equipamientos también como de soluciones digitales, a la hora de hacer algunas preguntas como la distribución por cargas de trabajo, por créditos, por horas, por herramientas que nos posibiliten el reparto de tareas de forma equitativa. Pues con todas las gobernantas que tenemos ocasión de hablar, todas lo hacen lo más equitativo posible, pero es verdad que es una cuestión al final que tiene que estar muy adaptado con la realidad de los establecimientos, con las demandas que tengan, con el día a día. Entonces, acceder a herramientas digitales que puedan facilitar ese trabajo en el departamento de limpieza, desde luego sería algo también a lo que fomentar, y que sobre todo desde la administración, y ahí lanzo guante también a la administración tanto de empleo como para poner en marcha, ¿no? Creo que es de ahí. Para fomentar también el apoyo a este tipo de actuaciones que pueden ser, bueno, pues con un impacto directo en la mejora y en la reducción de los riesgos de ergonomía. Esto, desde luego, por la parte de OSBE, que es una línea prioritaria de trabajo. Por la parte de IBV, seguro que nos puede Merche también indicar proyección de las acciones. Tipo de estudios y ayudar a que la ergonomía, pues como comentaba antes, no llegue solo a los prevencionistas, sino que llegue a todo el mundo, desde a las propias trabajadoras que se preocupen y que sepan que realizar la tarea de una forma o de otra tiene una repercusión a largo plazo sobre su propia salud y se hagan responsables de su propia salud, hasta las personas que diseñan los elementos de trabajo o las propias habitaciones. Esa tarea de difusión sí que la hacemos siempre. La difusión de esta herramienta, pues también considero que es importante y que podríamos hacer más acciones, además de esta puesta de largo, para difundir en el sector pues que el trabajo que hemos hecho y lo útil que puede ser, y además continuar enriqueciéndola con futuros proyectos, con otras soluciones y con, bueno, al final que esto sirva también para ir captando información y viendo cuáles son las necesidades reales del sector. Gracias, Merche. Pues, aunque hemos empezado la sesión con el tiempo un poco justo, porque nos ha costado arrancar un poquito, los que estabais online no os habéis dado cuenta, pero aquí nos ha costado un poco arrancar. Pues con esta circunstancia vamos muy bien de tiempo, o sea que vamos a finalizar si no tenemos más cuestiones, que creo que tampoco tenemos más en el chat. Y sobre todo, bueno, invitaros a los que estáis aquí y a los que estáis online. Si os podéis pasar durante la próxima hora, aquí estaremos. Bueno, pues para aprovechar la exposición de este showroom de soluciones, y sobre todo, bueno, pues también estamos a vuestra disposición para recibir cualquier tipo de idea, sugerencia para difundir y para poner en marcha la plataforma. Nosotros desde OSBEC, desde luego, haremos la difusión también pertinente. Con el IBV contamos para poder trabajarlo y ultimarlo, para que esto sea al final de este año ya totalmente una realidad en uso de esta herramienta. Que no quede ningún hotel, por lo menos, que no haya podido hacer ese diagnóstico y ese informe de prioridades en esas necesidades de adaptación de instalaciones y de útiles y equipamientos de trabajo, para reducir el riesgo ergonómico de sus trabajadoras en el departamento de limpieza. Creo que por aquí nos agradecen. Hay algún... Sonia nos agradece en el chat y que le parece muy interesante la presentación de la herramienta. En principio, yo creo que quien se ha apuntado ya había hecho el diagnóstico, pero intentaremos hacer el esfuerzo para que todos los que no lo han conocido durante las etapas previas de información puedan acceder ahora.
Así que damos por finalizada la sesión online y los que estamos por aquí pues nos tomaremos un café y aprovecharemos el showroom. Muchas gracias. Gracias por asistir.